Hola a todos los seguidores de Blog del Runner. Hoy vamos a hablar de un vegetal, el ajo. Un vegetal que, como ningún otro, a lo largo de la historia ha gozado de numerosas aplicaciones. En el ajo se han identificado cerca de 30 sustancias con efectos beneficiosos para la salud, por lo que puede considerarse como un verdadero superalimento. El ajo ha formado parte de la dieta de la humanidad desde el pasado más remoto. Se han encontrado en el interior de cuevas restos de bulbos de ajo con una antigüedad de más de 10.000 años. Su utilización en la medicina tradicional se remonta al menos a hace unos 4.000 años. Su nombre botánico, Allium sativum, procede de la palabra celta al, que significa ardiente, mientras que sativum es un término latino que significa cultivado. El ajo es una planta perteneciente a la familia Allium, cebolla, y está estrechamente relacionada con las cebollas, los chalotes y los puerros. Su origen parece estar en las estepas del Asia Central, desde donde se extendió hacia el este hasta China y hacia el oeste en dirección a Europa. Su uso fue bien documentado por todas las grandes civilizaciones, entre las que se incluyen los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos y los chinos. También son reconocidos a día de hoy los enormes beneficios que reporta nuestra salud, y por ello hace que sea muy recomendado su consumo por todas aquellas personas que se preocupan por su salud y que combinan una dieta sana con ejercicio. Como veremos a lo largo del vídeo, se trata de un verdadero superalimento. Variedades de ajos. Ajos blancos son los más habituales, de sabor fuerte y se consumen secos. Hay que buscar cabezas firmes y pesadas, con la envoltura seca y sin brotes. Ajos morados, la capa que los recubre es de color morado, maduran antes y suelen ser más grandes, pero al ser más tiernos se conservan por menos tiempo. Ajetes o ajos tiernos, se recogen antes de que se desarrolle el bulbo, en primavera. Son suaves, apropiados para ensaladas, salteados, revueltos y tortillas. ¿Por qué tomar ajo? El ajo es un alimento con grandes efectos saludables y buenas propiedades culinarias. Posee un elevado valor nutritivo, bajo aporte de calorías y contiene numerosas sustancias antioxidantes. Durante miles de años existió la creencia de que el ajo tenía numerosas propiedades medicinales, propiedades que en la actualidad han sido confirmadas por la ciencia. Hoy sabemos que este alimento puede prevenir el Alzheimer, reducir el colesterol, la presión sanguínea y hasta mejorar el rendimiento físico. En definitiva, el ajo puede prolongar la vida. Valor nutricional del ajo. 100 gramos de porción comestible de ajo crudo contienen 126 kilocalorías de energía, 6,7 gramos de proteínas, 0,4 gramos de grasa, 27 gramos de hidratos de carbono, 280 miligramos de fósforo y 42 miligramos de calcio. En lo relativo a su composición podemos destacar la presencia de azúcares reducidos y fructosanos. Los fructosanos son polímeros formados por una molécula de glucosa ligada a múltiples moléculas de fructosa, glicina, alisina, mono, di, tri y polisulfuros como la aliina. La aliina en contacto con el aire y la alinasa se convierte en alicina, que es la responsable del olor y de muchas de las propiedades farmacológicas del ajo. La aliina se destruye en el proceso de cocción. Aceite esencial, muy efectivo para afecciones como la gripe, fiebre y resfriado. Asimismo posee enzimas peroxidasas y lisocimas, entre otras, indispensables para que se produzca la acción medicinal del ajo. Propiedades y beneficios. Contribuye a una buena salud por la presencia en el ajo de fructosanos, oligosacáridos que alimentan la microbiota intestinal beneficiosa. Disminuye la hipertensión arterial, ya que actúa como vasodilatador y relajante, debido a que la alicina contiene sulfuro de hidrógeno que facilita la distensión de las membranas celulares, disminuyendo la presión sanguínea y con ello mejora la circulación, reduciendo los riesgos de sufrir ictus cerebral. Favorece la actividad cardíaca, al mejorar la circulación y el transporte de oxígeno mediante la hemoglobina de los glóbulos rojos, reduciendo así el estrés del corazón. Protege a las células de los daños causados por los rayos X y otras radiaciones ionizantes. Tiene cualidades diuréticas, estimulantes, expectorantes y sudoríficas. Indicado contra el hígado graso. El ajo es rico en vitaminas A, B y C, vitaminas muy adecuadas para estimular las funciones hepáticas cuando se padece de hígado graso.
Favorece el sueño reparador. Favorece la disminución de la tasa de glucosa en sangre, por lo cual puede ser muy efectivo para luchar contra la diabetes tipo 1 y 2. Estimula el sistema inmunitario. Estudios científicos han llegado a la conclusión de que el ajo, por su marcado efecto antibiótico, es útil en la prevención y tratamiento de dolencias de tipo infeccioso, causadas por bacterias, virus y hongos, como son la sinusitis, faringitis, traqueitis, bronquitis, enfisema y asma. Inhibe al Helicobacter pylori. Se relaciona el consumo de ajo cuando se utiliza en soluciones acuosas con la prevención de procesos ulcerosos y tumorales, como la úlcera gastroduodenal y el cáncer gástrico, ocasionado por la bacteria Helicobacter pylori. Ayuda a desintoxicar el organismo y a recuperar la forma física, la vitalidad y la energía, ya que tiene aminoácidos azufrados como la lisina, presente en el aceite esencial de ajo, que puede ayudar a expulsar del organismo los metales tóxicos como el plomo y el mercurio. Previene los procesos fermentativos intestinales, así como los flatulentos. Ayuda a prevenir y a eliminar la aterogénesis, es decir, el depósito e infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias, que generan placas de ateroma. Ayuda a aumentar el tiempo de coagulación de la sangre, bloqueando la síntesis del trombosano, causante de la agregación plaquetaria. Tiene capacidad antibacteriana y antifúngica. Inhibe el desarrollo de hongos y bacterias, siendo un buen remedio natural para combatir la candidiasis intestinal, oral, vaginal y otros tipos de infecciones producidas por hongos. Previene la aparición de parásitos intestinales. Reduce el riesgo de padecer cáncer. Según un trabajo de la Universidad de Carolina del Norte, las personas que consumen ajo crudo o cocinado con regularidad reducen el riesgo de padecer cáncer de estómago y cáncer de colon, en comparación con las personas que lo consumen poco. ¿Qué es el aceite esencial de ajo? Es el aceite que se extrae directamente del ajo, mediante presión. Es el más puro de todos los que existen, ya que no contiene en su interior ningún aditivo ni procesamiento. Se trata, por tanto, de un aceite esencial completamente natural y que reúne todos los beneficios y propiedades del ajo. Propiedades del aceite esencial de ajo. El aceite de ajo es rico en aminoácidos, con efecto antibacterial y antiséptico. Posee selenio, vitaminas A, B1, B2, E y C, y minerales como calcio, fósforo y hierro, que hacen que sea un gran diurético, que tenga propiedades antioxidantes y que ayude a controlar el colesterol. ¿Cómo hacer aceite esencial de ajo? ¿Cómo extraer el aceite de ajo? El aceite se extrae por presión o decantación. Para ello, los bulbos o dientes pelados del ajo se presionan hasta que el aceite se separe de las piezas. A continuación, se separa el aceite del resto del ajo con un colador. Se guarda en un frasco hermético y en un lugar refrigerado. ¿Cómo podemos consumir el ajo? Como pesto, que es una salsa italiana preparada con ajo, albahaca, queso rallado y aceite, especialmente indicada para acompañar a la pasta, como un ingrediente más en las pizzas. En variedad de sopas, como la típica sopa castellana, también llamada sopa de ajo. Con espaguetis, bien troceado el ajo y crudo, o bien como pesto. O sencillamente podemos tomarlo con aceite y pan. Precauciones en el consumo de ajo. Los ensayos realizados hasta el momento demuestran una ausencia de toxicidad, si bien su ingesta en grandes cantidades puede provocar trastornos gastrointestinales o por vía tópica dermatitis de contacto. Al tener efectos anticoagulantes debe evitarse su consumo antes de someterse a una operación quirúrgica. Durante el embarazo y la lactancia también debe evitarse su consumo en grandes cantidades, ya que puede estimular el útero o provocar incluso un aborto. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí, o si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.